gloria al Santo de Israel, bendiciones en esta hora, hermanos y amigos. No es la hora habitual en la que grabo, pero no quise dejar pasar este día para compartir con ustedes una palabra de Dios, ya que muchas personas me han dicho, pastora, ¿cómo puedo orar? Pastora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y así, sucesivamente, algunas preguntas que me han hecho sobre la guerra espiritual. Yo quiero hablar con ustedes sobre este tema hoy en esta noche, ya que estamos antes de llegar a lo que sería mañana. ¿Por qué? Porque, bueno, donde yo vivo son las 11:28 p.m. Yo, siendo de parte de Dios, no dejar pasar este día y compartir un tema. Y este tema en específico ha estado en mi corazón, ya que han entrado demasiadas preguntas sobre lo que es la guerra espiritual. Y yo quiero hablar sobre este tema en esta hora. Así que vamos a tomar lápiz y papel, ya que sabemos que cuando hablamos de guerra espiritual tenemos que siempre estar listos para aprender, ya que el enemigo no anda jugando a ser diablo. Muchas veces los cristianos juegan a ser cristianos, pero el diablo no juega a ser diablo. Y entre más nosotros conozcamos de lo que es el mover espiritual, más equipados vamos a estar para poder contrarrestar al enemigo. Amén. Así que gloria al Señor. Vamos a comenzar en las escrituras, y la escritura principal de este tema se encuentra en Efesios 6:11 al 18. Gloria al Señor. Y yo quiero que nosotros todos pongamos atención lo que es este tema, ya que muchas veces estamos peleándonos con el esposo, con los vecinos, con la gente en la iglesia, y no entendemos que es una guerra espiritual la que estamos librando. Y yo quiero que vayamos ahí mismo a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carnes, ni contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a comenzar este tiempo, amén, y vamos a comenzarlo en oración, ya que sabemos que cuando se está hablando de guerra espiritual, exactamente eso pasa. El enemigo se levanta a pelear contra la persona que está ministrando este tema, para que este tema no salga, para que este tema no se dé, porque le abre los ojos espirituales a las personas, a lo que es para él. Nosotros somos sus enemigos, por eso él nos odia a muerte. Vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Dios precioso, Padre nuestro. Venimos reconociendo, Señor, tu señorío sobre nuestra vida, Jehová. Te damos todas las gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos escuchas. En esta hora, Padre, queremos ser alumbrados, iluminados a través de este mensaje, Padre. Señor amado, atamos al adversario, atamos al hombre fuerte, lo atamos de pies y manos y no le permitimos actuar. En el nombre de Jesús de Nazaret lo paralizamos y lo hacemos retroceder. No tiene parte ni suerte en este tiempo de administración de tu palabra, Señor. Lo lanzamos fuera a lugares secos y desiertos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa y nos revestimos
revestimos con tu armadura, Padre, para poder estar firmes y de pie, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Envío tu palabra donde quiera que estén mis hermanos, mis hermanas escuchándome en esta hora, Padre. Bendíceles, Dios amado. Sé tú, Señor amado, guardándoles, respaldándoles en esta hora, Padre. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Protégeles, Señor, con la misma protección que pones sobre mi vida, ponla sobre ellos, sobre mis hijos, sobre sus hijos, Señor. Seamos nosotros, Señor, cubiertos con tu sangre preciosa, Señor amado, y revestidos con tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Gloria al Señor. Miren que este tema llama mucho la atención, pero el asunto es que no solamente nuestra atención debe de llamar. Tenemos nosotros, hermanos y amigos, que estar buscando de Dios constantemente. Muchas personas me hablan y me dicen, pastora, ¿usted puede venir y orar por mi casa? Pastora, ¿usted puede venir y orar por mi hijo, por mi hija? Y tienen pastores, tienen líderes, pero no tienen la autoridad de Dios. ¿Cómo puedes obtener la autoridad de Dios como siervo de Dios, como hijo de Dios, como bautizado, como cristiano, como tú te quieres autollamar? ¿Cómo puedes tener autoridad de Dios? Bueno, aquí lo miramos. Un hijo de Dios tiene que traer la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? No son cosas que tú te vas a aganchar, que, ay, yo me voy a poner el casco, me voy a poner esto. Se llama vivir en obediencia, vivir en sujeción, vivir una vida agradable delante de Dios. Y yo quiero que nosotros entendamos esto, porque mucha gente quiere ir y echar fuera demonios, quiere ir y hacer esto y el otro, pero no están viviendo la palabra que Dios quiere que vivamos para que estemos cubiertos. Esta guerra espiritual la vamos a ganar, sí, en el nombre de Jesús, pero si estamos revestidos de la armadura de Dios. Y muchos nomás decimos, pues hay que orar para cubrirnos con la sangre de Cristo. Hay que pedirle a Dios que nos cubra. Pero si tu vida, si mi vida no está agradable delante de Dios, tu guerra espiritual no le hace ni cosquillas a Satanás. Nosotros por eso tenemos que estar revestidos y conocer la palabra de Dios, lo que es la vestidura que Dios quiere que tú y yo tengamos constantemente. Y estamos leyendo Efesios 6, del 11 al 18. Y miren, vamos a ir poco a poco para que vayamos digiriendo juntos la palabra del Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra toda acechanza del diablo. Nos está hablando aquí que nos tenemos que vestir. Significa que no traemos la armadura puesta. Y la armadura es, no, Señor, ponme el casco, ponme el yelmo. No, no es así. ¿Sabes cuál es? Vivir esta palabra. Para que tú puedas ir, orar por una casa donde se suenan cosas, donde se cierra la puerta, donde se mueven las cosas. Tú tienes que vivir de esta manera, si no, mejor ni vayas, porque el enemigo te va a avergonzar. ¿Quieres vivir una vida de guerra espiritual contra Satanás y que Satanás ciertamente se vaya cuando tú llegues? Tienes que vivir conforme a lo que hoy te estoy enseñando, porque, hermanos, estos temas no se hablan en las iglesias porque las iglesias de hoy no leen la Biblia, no encuentran lo que Dios nos dice para poder estar fortalecidos en Dios, para poder vencer contra el maligno. Y quiero que nosotros entendamos lo que aquí nos dice, que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no es un estilo de ropa, no es que te pongas la falda más larga, que no te maquilles. No, mire, lo que yo quiero que entendamos es esto. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tu lucha no es contra la persona que te mira mal, tu lucha no es contra la persona que habla de ti, tu lucha no es contra tu vecino, contra tu amigo, no, la lucha es contra lo que controlan a ellos. Son demonios. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo quiero decirte esto. Los demonios son espíritus inmundos sin cuerpo. Ellos lo único que quieren es encontrar un cuerpo accesible para hacerte la guerra a ti. Por eso, la persona que más anda fría en el camino de Dios, por ejemplo, si tu esposa, si tu esposo, aunque sean cristianos,
no buscan de Dios, esta es la persona que el enemigo va a usar para hacerte la guerra a ti. Y yo quiero que nosotros entendamos esto, hermanos. Nuestra guerra no es contra nuestro esposo, ni contra la esposa, ni contra nuestros hijos. Nuestra guerra son con los espíritus inmundos sin cuerpo que usan los cuerpos de nuestros hijos o de nuestros cónyuges porque no están buscando de Dios. Al nosotros estar revestidos de la armadura de Dios, nosotros podemos decirle con toda la autoridad, vete, vete. Nosotros, hermanos, la otra vez, cuando estaba orando en las madrugadas, yo no sé si alguien de los que están aquí oraba conmigo en las madrugadas, pero un día empecé a reprender, a orar por mi casa y a orar por los que estaban ahí, escuchando la palabra de Dios. De repente yo escuché como algo salió por la ventana de mi cuarto. Es que, hermano, si nosotros dejamos de orar y de saber cuál es la autoridad que tenemos en Dios, el enemigo se te mete. Serás muy apóstol, serás muy profeta, serás muy hijo de Dios y muy ungido, pero el enemigo no juega a ser diablo. Cualquier puerta que tú le abras, el enemigo ahí se mete. Y yo quiero que nosotros entendamos esto. Nosotros no vamos a vencer si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios. Y ponértela es vivir la palabra. Y dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y aquí viene la explicación de lo que es la armadura de Dios. No es el casco, no es el yelmo, es la manera de vivir continuamente. Es esa manera que tú vas a tener de vivir continuamente delante de la presencia de Dios. Y muchos hermanos lo viven y no saben que tienen autoridad. Y no saben que Dios les ha dado el poder, porque nadie se los ha explicado. Y muchos hermanos quizás quieren la autoridad de Dios, pero viven como quieren y no han entendido que para poder hacer la obra de Dios tienen que sujetarse a la palabra. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Cuando habla de la armadura de Dios, está hablando de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Toma la palabra, ministra tu alma, tu vida, para que vivas conforme a la palabra. Mire el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nos habla que cuando tú hablas tu linda boquita, tienes que hablar verdad. Saca fuera todo espíritu de chisme. No puedes andar levantando falsos, no puedes andar señalando, no puedes andar hablando de nadie, porque si no, la autoridad no la vas a tener. Cuando te encuentres delante de Satanás, te va a decir tus verdades. Yo he mirado espíritus que le dicen a las personas, los que están endemoniados, hablan los demonios a través de esos cuerpos y le dicen, tú no puedes, porque tú estás haciendo esto, estás robando esto, estás mintiendo aquí. Ellos saben quién tiene autoridad. Y el que tiene autoridad es el que vive esta vida con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es obedecer la palabra que estamos mirando. Dice aquí que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios para que podamos resistir. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No tiene que haber mentira en nuestra boca. Tiene que ser tu sí, sí y tu no, no. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Cuando tú estés delante de una situación, tú tienes que marcar la diferencia y impartir justicia. No es que esta persona es mi amiga, yo le voy a dar de su lado. No, tienes que ser justo. Tienes que ser justa. Si tú eres injusto, no eres hijo de Dios. Por lo tanto, no puedes tener autoridad contra el reino de las tinieblas. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Bueno, tienes, hermano y amigo, que sujetarte a lo que Dios nos habla en su palabra. Y es vivir haciendo justicia y no hablar mentiras, sino que hablar verdad. El 15 dice, y calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Que nos dice aquí la palabra, que cada vez que tú camines, que donde quiera que tú vayas, tus pies tienen que estar calzados con el evangelio de la paz. ¿Qué significa esto?
Que no nomás ir a la iglesia tienes que ser cristiano, sino que donde camines, donde vayas, el apresto del evangelio de la paz esté en tu corazón, que la gente pueda ver en ti que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, que tus pies, donde quiera que te vayan, tus pies, donde quiera que tus pies te lleven, tú tienes que demostrar quién eres en Dios. No solamente en la iglesia. Y eso es algo que el enemigo engaña a la gente, que solamente en la iglesia se comportan, pero ya estando fuera de la iglesia viven su vida como les da la gana. Y la otra vez yo les ponía un ejemplo, porque mucha gente dice yo le temo a Dios, pero realmente no se están dando cuenta que le están temiendo al hombre. Ok, está una familia y están gritos y gritos, ustedes saben, ya cuando llegan de la iglesia que los niños andan gritando, que el esposo le grita a la esposa y que todos andan ahí agarrándose el chongo, toca el pastor la puerta, abre las personas y dice, es el pastor, todos sentaditos, ninguna grosería, ni la mosca vuela. ¿Por qué? Le tienen miedo al hombre. Pero no te das cuenta que aunque el pastor no te visite, aunque el pastor no vaya a tocar tu puerta, Jesús está dentro de las puertas. Y así como Dios lo pueda ver, Satanás recorre la tierra y sabe quién eres tú. Cuando tú te encuentras en una guerra espiritual y tú no estás viviendo la palabra, no tienes autoridad de ningún tipo para poder hacerle guerra a Satanás. Puedes conocer la palabra, sí, pero la palabra de Dios, hermanos, tenemos que vivirla para poder hacerle guerra a Satanás. Si tú no estás revestido de la armadura de Dios, viviendo la palabra de Dios, aunque tú le grites, ¿no has mirado tantas liberaciones, gente gritándole y gritándole a los demonios para que se salgan y los demonios no se salen? La gente cae al piso, pero porque son los demonios que los derriban. No es que se fueron liberados, sino que yo he entendido esto. Llevo años de hacer liberaciones. Cuando muchas personas piensan, oh, tremenda mujer ungida de Dios. Si me voy acercando a la persona ni siquiera la toca cuando ya cayó al piso. Significa que ese espíritu sabe que yo tengo la autoridad de Dios para echarlo fuera. Cuando yo miro esta situación en ciertos lugares que he mirado, que ni toco a la persona, yo sé que no es el Espíritu Santo. Sé que es el demonio ese que está dentro de la persona que tiene miedo que lo expulse. Y ellos solitos se delatan. Muchos no entienden esto. Cuando las personas caen rápido al piso, no es muchas veces por la unción de Dios. Muchas veces son los espíritus inmundos que están ahí metidos. Y hermanos, no es algo malo que tú abras tu corazón. Si tú sientes algo que no anda bien contigo, es mejor decirlo. ¿Tienes ansiedad? Esos son demonios. ¿Tienes depresión? Esos son demonios. ¿Tienes algo ahí en tu corazón, raíz de amargura? Bueno, esa es una puerta bien grande a Satanás para que se te meta. Tienes que abrir tu boca y decir, porque nosotros, hermanos, somos templo de Dios. Pero así como somos templo de Dios y nosotros le dejamos acceso al enemigo, el enemigo se mete con ansiedad. El enemigo, fíjense que yo he mirado en muchas personas este demonio que les da depresión, este demonio de ansiedad, es demonio de culpa. Hay muchos espíritus inmundos que no es que tú tengas la culpa que los traigas, sino que vienen de generaciones. Y tú tienes que saber lo que tú sientes, los sentimientos que traes dentro de ti. Y mucha gente dice, no, es que los cristianos no pueden tener demonios, hermanos. Si tú no vives la palabra como es, que yo sé que nadie la vive como es a la cabalidad, le abres puertas. Aún yo oro por mí y yo declaro que espíritu de esto, del otro y del otro y del otro se van de mi vida, se van de mi familia, se van de mis generaciones y voy y estoy reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo. Y eso lo hago no una ni dos veces, yo lo hago como 4 veces por mes. Y muchas personas no entienden eso. Nuestra guerra, hermanos, si tú te levantas contra el diablo, él se levanta con su ejército. Y él no se levanta solo, sino que él tiene su ejército y su ejército está bien organizado para matarte, para destruirte, para hacerte pedazos tu ministerio, para hacerte pedazos tu salud, tu vida. Nosotros muchas veces estamos pensando que estamos haciéndole guerra al diablo por estar orando. No es cierto. Si tu vida está mal delante de Dios, tú al diablo no le haces ni cosquillas.
Necesitamos sujetarnos a la palabra de Dios. Revestirnos de la armadura de Dios es vivir la palabra de Dios. Lo estamos mirando versículo por versículo. No es algo que te lo estoy inventando. Si eres una mujer de oración, si eres un varón de oración, esfuérzate, sí, en orar, en declarar, en decirle fuera. Pero si tu vida no está delante de Dios agradable, si no vives en justicia, si andas diciendo mentiras, si andas haciendo cosas que a Dios no le agradan, tú no tienes autoridad. Por más gritos que pegues, por más brincos que pegues. Por eso la iglesia de Cristo en este tiempo está como está. Los hombres de Dios estaban llenos de Dios porque lo que hablaban era pura palabra. Ahora tú no entiendes si una persona es cristiana o no. Estaba en una junta hace unas horas y ya cuando se terminó la junta, saludé a una persona y pues la junta no era una junta cristiana y le dije a esta mujer, le dije, ¿sabe? El Señor me da una palabra para usted y es que usted tiene mucha ansiedad porque usted no tiene paz en su corazón porque piensa que todo va a salir mal. Y le empecé a decir todo lo que Dios me estaba diciendo. Al último ya me dijo, yo soy cristiana. Y sí es cierto, todo lo que me estás diciendo es cierto, yo lo vivo, yo lo siento. Y ahí saliendo del lugar, me puse a orar por ella. La gente que estaba en la junta pasaba y pasaba y pasaba. Pero, hermanos, si yo no hablo en ese ratito, ¿cuándo la voy a volver a ver si estoy a horas de esa ciudad? Eso que Dios hizo conmigo hoy de poderle profetizar a alguien, poder orar por liberación por alguien, lo puede hacer contigo. Dios te puede revelar, hermanos, tú ni te imaginas todo lo que Dios te puede revelar. Pero si tú tienes una vida que pueda ser usada por Dios. Hermanos, porque si tú tienes discernimiento, si tú tienes revelación de las cosas, pero si tú no vives la palabra, tú no puedes sacarle los demonios a la gente. Por más que ores, sí, la gente se puede caer. Quizás medio vomitan, pero ¿quién te dijo que tienen que vomitar para ser liberados? Tienes que sentir la convicción en tu corazón de parte de Dios que la gente ya se quedó libre. Se me caen hasta 5 veces, levántenmelos en el nombre de Jesús, porque sé que el demonio se está haciendo tonto, que no quiere salir de los cuerpos. Nuestra guerra es una guerra espiritual y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. Pero para poder tener esa guerra, hermanos, nuestra guerra espiritual, para comenzarla a tener, es viviendo la palabra de Dios. Si nosotros no nos estamos revistiendo de la armadura de Dios, viviendo como lo dice aquí la palabra, nosotros no estamos haciendo guerra, nos estamos engañando nosotros a nosotros mismos. Miren lo que dice aquí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A qué se refiere eso? A que la palabra de Dios bien lo dice. El que se acerca a mí tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que en Él creen. Cuando tú vas a orar por alguien y tú sabes, por ejemplo, si alguien se te acerca a ti y te dice, necesito oración, ¿sabes? Siento una desesperación en mi corazón. Y si tú oras nomás para ver qué pasa, no porque va a pasar algo, pues nada va a pasar. Pero si tú oras sabiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario por esa persona, que por su llaga esa persona fue sanada, que por su llaga esa persona va a quedar libre de su azote, de su enfermedad, el milagro va a pasar. Pero si nomás nosotros oramos a ver qué pasa, no porque va a pasar, no es fe. Por eso la palabra de Dios nos dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. El enemigo te va a decir, hey, ¿para qué vas a orar si tú sabes que tú no tienes unción? ¿Para qué vas a orar si tú sabes que no tienes autoridad? Hermanos, la autoridad está en nosotros. Se los he dicho miles de veces. Se encuentra en Marcos 16, 15 al 18. Habla el Señor. Vayan y prediquen el evangelio. Y vayan y hagan milagros, prodigios, sanen, liberen. Eso es para la iglesia. Pero para que la iglesia camine en ese mover de Dios, tiene que calzarse, tiene que vestirse con el evangelio, tiene que caminar conforme a la palabra, tiene que tener fe de que Dios le va a respaldar.
mucha gente todavía está en la iglesia pensando de, no, pero es que cómo Dios me puede usar a mí si mira quién soy yo, ni a la escuela fui, que esto y que el otro. Dios se agrada de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios te puede usar. No te minimices. Dios es el que hace los milagros, no tú. Yo he entendido eso. Recuerdo que un día yo no quería ministrar y eso lo he dicho muchísimas veces. Y no quería ministrar porque en mi vida estaban pasando muchas cosas y yo me sentía golpeada por el mundo, por los demonios o como lo que tú quieras llamarle, los problemas que estaba atravesando, las tribulaciones. Y decía, no, yo no voy a ministrar. Yo estaba hincada en el altar y el Señor me dijo, levántate, Maribel, y predica mi palabra, ministra a mi pueblo. Ese día lo he dicho, ese día cuando yo no quería, pero Dios sí quería, no había ni una persona de pie. Todos cayeron al piso bajo la unción de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que entender algo. No importa si tú andas teniendo muchos problemas, si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por escasez, eso no significa que Dios te abandonó. Eso no significa que Dios no está contigo. Dios quiere ver tu fe. Muévete en fe. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia. Si tú lo haces, Dios te respalda. Pero si tú, hermano, solo lo haces para ver qué pasa, no porque va a pasar, porque Dios es quien te llamó. Y aunque Dios no te hable a ti así tan de voz audible, si tú sientes de parte de Dios algo, hacerlo, no te quedes con las ganas. Ve y muévete en fe, porque cosas grandes van a suceder. Yo sé que en el pueblo de Dios, muchos de nosotros, hermanos, podemos mirar que vamos a la calle, miramos una persona enferma y sentimos en nuestro corazón mucha tristeza, deseos de orar por tal persona. Pero ¿qué pasa por tu mente? Inmediatamente el enemigo te envienta un dardo y te dice, tú no puedes, mejor, ¿para qué vas a hacer el ridículo? ¿Para qué vas a ir a orar si tú sabes que no va a pasar nada? Pero cuando tú sabes que estás viviendo la palabra, hermano, tú no tienes que tener temor de ir y declarar la palabra. Este fin de semana, el viernes, me invitaron a comer a una casa. De hecho, solamente me habían invitado a comer. Fue a otra ciudad. Y pues yo fui, ¿verdad? A esa casa donde me invitaron. Fui con mis niños, con una hermana de la iglesia. Y estábamos ahí conviviendo y de repente resultó que pues la invitación era también para que orara. Y pues, hermanos, no es que, ay, yo me voy a preparar ahorita, esperen, me voy a poner a orar para poder orar por los enfermos. No. Uno tiene que andar listo. Por eso siempre tenemos que andar en comunión con Dios. Y me comienzan a contar que la hermana tenía mucho dolor en su brazo, que tuvo un accidente, que tenía mucho tiempo, que ella necesitaba estar tomando medicina prescrita por el doctor por muchos años, porque tenía mucho dolor en su brazo estaba dislocado. ¿Sabes? Comenzamos a orar. En ese momento, el Señor me dice, dile que por evidencia le voy a comenzar a dar fuego en su brazo. Va a sentir un calentón fuerte dentro de ella y es porque yo estoy sanándola. En ese momento, ¿qué creen que pasó? Dios la sanó. Y es, hermanos, saber que Dios lo va a hacer. No tener ni la más mínima duda. Hace 2 o 3 días, como 2 días o 3 días, me llamaron para decirme el testimonio que ella ya sanó, que ella ya no toma medicamentos para el dolor, que el Señor le acomodó su hueso. Era una caída de años. Para Dios no hay nada imposible. Pero cuando tú oras tienes que creer. Tienes que creer que va a pasar. Porque Dios a eso te mandó. Ir y sanar enfermos. Lean la palabra de Dios y verán que hay poder en la palabra de Dios que está enviada para ti y para mí. Pero se hace real, se hace efectiva cuando nosotros no estamos violando las leyes espirituales de Dios. Dios quiere una vida en sujeción. Y muchos van a decir, pastora, pero es cierto, muchas personas el Señor las usa y mira sus vidas, cómo están, sus vidas andan mal. Te digo algo, ellos ya tienen su recompensa. Ellos ya tienen su merecido desde antes. Así que no pidas, ¿verdad? Decir, oh, pastora, mira, esta persona anda viviendo así y mira, el Señor la usa, el Señor le usa. Tú sabes
que muchos van a estar en ese día diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero el Señor les va a decir que no los conoce. ¿Por qué? Porque los que hacen la voluntad de Dios, esos son hijos de Dios, pero los que andan viviendo como quieren, el Señor no responde por ellos. Así que tú y yo tenemos que comernos la palabra de Dios y no solamente leerla, sino vivirla para que puedas hacerle guerra a Satanás. No solamente le vayas a estar haciendo cosquillas. ¿Por qué? Porque dirá, ay, pobrecito, pobrecita, se está desgastando su garganta tanto que grita, pero pues no tiene autoridad. El enemigo sabe quién puede. El enemigo sabe si tienes o no tienes autoridad. La palabra del Señor dice en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que nos dice Dios en este tiempo? Tu vida ya no tiene que ser la misma, tu vida tiene que ser una vida de oración. Todo lo que hemos estado estudiando hasta este momento te tiene que dar el poder y la autoridad. El Señor puede usarte, el Señor puede levantarte, pero si tú vives conforme a lo que hemos estado escudriñando en esta hora. El Señor quiere levantar hombres y mujeres conforme a su corazón. Y no quería dejar pasar este día sin hablar de esta palabra. Sentía que me quemaba en mi corazón estarla predicando y decirte, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerle la guerra a Satanás, tú puedes. Pero el asunto es, tienes que sujetarte a la palabra. No puedes irle a decir, ¿sabes qué? Salta en el nombre de Jesús. A Jesús lo conoce, pero ¿tú quién eres? Para que tú puedas hacer maravillas, para que tú puedas hacer prodigios, milagros en el nombre de Jesús, tienes que ponerte la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es solamente, Señor, revísteme, Señor, me pongo, Señor, esto. No, es lo que acabamos de estar aprendiendo. Más que una prédica, ha sido una enseñanza porque se las he ido desglosando poco a poco y espero que les sea de edificación a sus vidas, hermanos, porque realmente yo sé que es de parte de Dios que el Señor me ponía en mi corazón en esta tarde compartir esta palabra y espero que les haya sido de edificación a cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? ¿Por qué quería compartir esta palabra? Porque cuando nosotros o cuando pongamos un ejército al nivel normal, el Army aquí en Estados Unidos, en México los soldados, ellos están haciendo ejercicio, ellos están haciendo tiros al blanco, ellos se están preparando. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Tú y yo no nos estamos preparando para la guerra. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el entrenamiento espiritual? Empezar a vivir la palabra, empezar a orar. No importa que tú a veces tengas duda de ti, no dudes de Dios. Si dudas de ti, está bien, pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Solamente vive la palabra. Toma autoridad de lo alto porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo gobernando, reinando. Yo no sé si tú entiendes esa palabra, pero si nosotros estamos juntamente sentados con Cristo, nosotros tenemos el poder para declarar, el poder para atar, el poder para desatar y para operar milagros en el nombre de Jesús. Pero esta guerra espiritual la va a ganar solamente la persona que entiende la palabra, que vive la palabra y que camina haciendo su voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo la gente va a sanar o cómo la gente va a saber si Dios te usa si tú no quieres orar por la gente? ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que tú puedes predicar si tú no quieres predicar? Si no te atreves. Echa fuera ese demonio de miedo, de opresión, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y muchas veces se los he dicho. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Y como, por tanto, ese espíritu de cobardía está en muchas personas. Ustedes entiendan esto. Como es espíritu, Dios te ha dado la autoridad a ti para echarlo fuera. ¿Sí entendimos? Por cuanto el espíritu de cobardía es espíritu, el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, nos ha dado el poder y la autoridad para echarlo fuera. Si tú quieres hacer la obra de Dios, si quieres hacer la voluntad de Dios y sientes cobardía, sientes que no lo vas a lograr en tu carne, empieza a declararlo.
te vas fuera, espíritu de cobardía. Declaro que el dominio propio se enseñorea de mí, el poder, el dominio propio y el amor de Cristo se perfecciona en mi vida. Todo espíritu de cobardía lo ato, lo hago retroceder en el nombre de Jesús. Aunque te tiemblen las piernitas, que empieces a sentir escalofrío, hazlo en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere que tener un ejército bien constituido, no un ejército ahí que anda todo chueco, que no sabe ni para dónde va. Es necesario que nosotros, hermanos, busquemos al Señor, pero nos preparemos para la guerra. No vayamos a estarle solamente orando, ándale, Satanás, vete de mi casa, o buscar quien ore por tu casa, o buscar quien ore por tus hijos, o buscar esto o el otro, si Dios ha dicho que tú y yo lo podemos hacer. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús hablaríamos nuevas lenguas. En el nombre de Jesús sanaríamos los enfermos. Tomemos la autoridad que Dios nos ha delegado. Es tiempo que la iglesia se levante. Estas prédicas, hermano, no te las predican en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque los pastores tienen miedo que los hermanos comiencen a operar milagros más aún que ellos. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Que nosotros haríamos cosas mayores que aún Jesús. Muchos pastores no quieren enseñarle a caminar en unción, bajo la nube de la gloria de Dios, obedeciendo a la palabra, haciendo milagros. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo que las ovejas el Señor las levante. Pero es necesario que el Señor siga levantando hombres y mujeres. Es necesario que esta palabra se predique para que la iglesia salga de la mediocridad y comencemos a caminar como el Señor quiere que caminemos, haciendo milagros, haciéndole la guerra a Satanás. Hermanos, en este tiempo podemos mirar a toda la gente cabizbaja, agachada, porque el enemigo les está zarandeando la barca, porque el enemigo se les está metiendo a sus hogares, les está destruyendo sus hijos, les está destruyendo sus matrimonios, y la gente llorando solamente. No, aprendamos a hacerle guerra a Satanás. Necesitamos levantarnos, y para podernos levantar tenemos que leer palabra, y al leer palabra tenemos que empezar a obedecerla. Cuando tú, hermano, estés viviendo la palabra que acabamos de leer en esta hora, Efesios 6, 11 al 18, y si no la escuchaste esta prédica desde el principio, esta enseñanza, yo te invito a que la escuches desde el principio. Te va a abrir los ojos espirituales y te va a ayudar a hacerle la guerra a Satanás. Así que gloria y honra al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Padre, en esta hora, Señor amado, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Dios mío. Mira, Padre Santo, aquí está tu ejército, tus hijos, tus hijas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Yo te pido, Dios amado, que seas bendiciéndole, Señor, que seas tú levantando, Padre Santo, de todo aquel que está en este lugar, Señor, escuchando este mensaje, un ejército, Señor. Un ejército bien revestido de la armadura, Señor. Un ejército obediente, Padre. Un ejército lleno de poder, lleno de autoridad y de unción para atar y desatar, para declararle al enemigo su verdad que está atado en el nombre de Jesús. Oh bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas y levántales, Dios mío, como la luz de la aurora, Padre Santo. Sé tú, Señor amado, encendiendo, Señor, ese fuego, esa necesidad por seguirte a ti, por vivir la palabra, Padre. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas y úsales, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Te doy gracias por tu familia, Señor, aquí en la tierra, porque aquí están tus hijos, tus escogidos, Señor, que tú predestinaste para que en este tiempo reinen, Señor, en el nombre de Jesús, para que en este tiempo bendigan la tierra al cuando ellos caminen, Padre. Sean tus hijos, Señor, levantados, Señor. Sean tus hijos, Señor, bendecidos, Padre. Que el enemigo, Señor, salga huyendo. Toda opresión del diablo salga huyendo en el nombre de Jesús. Padre, bendice, Dios amado. Bendice a mi hermana Jacqueline, Señor. Bendice a mi hermana Evelia Franco, Señor. Bendice a los pastores César y Jenny Moreno, Padre. Bendice, Padre Santo, a mi hermana Dinora Sayuno Pérez, Señor. Bendice a mi hermana Dora, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Padre amado. Bendice sus hogares, bendice su familia, su arteza de amasar. Señor amado, todo aquel que en este momento está luchando, Señor,
está tratando de hacerle la guerra al enemigo. Dale, Señor, el poder y el dominio propio para poder sujetarse a tu palabra, Señor. Para que el enemigo tenga que mudarse de lugar, salga huyendo de sus territorios, Padre Santo, porque ellos, Señor amado, quieren, Señor, hacer tu voluntad. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Señor, en tus manos pongo sus casas, sus familias, sus vidas espirituales, Señor, su vida física, Señor. Sus emociones sean centradas solamente en ti, Padre amado. Bendice a nuestros niños, guárdales, guarda a nuestros hijos, Señor. Guarda, Padre Santo, nuestra descendencia. Bendice nuestra descendencia, Padre. Así como nosotros te buscamos, Señor amado, que nuestra descendencia te busque aún más, que te sirvan aún más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor, que hemos podido escudriñar tu palabra y hemos sido iluminados a la luz de tu palabra, Padre. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor amado. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Siento un fuego que me está quemando, gloria a Dios, pero puedo sentir la presencia del Señor. Aquí donde estoy bañada en sudor. Siento una presencia de Dios tan fuerte que yo sé que es el respaldo de Dios, que este mensaje vino de Dios para nosotros, para su ejército, para que nos preparemos, para que podamos hacer la guerra espiritual. Amén. Dios me les bendiga y sigamos siempre orando los unos por los otros. Yo oro por ustedes, ustedes oren por mí y que el Señor nos ayude a todos a poder llegar un día a la meta, algún día a estar delante de su presencia, adorarle y bendecir su nombre eternamente y para siempre. Amén. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos o nos escribimos mañana con el favor de Dios. Como ustedes saben, nuestra cita es a las 2:30 p.m. hora de California, que es a la hora que regularmente grabo. Dios me les bendiga. Hasta mañana. Bendiciones.